Bueno, buenas tardes. Otra vez nos encontramos juntos para charlar hoy de los traumas oculares. El trauma ocular es lamentablemente más frecuente de lo que uno quisiera y la mayor parte de las veces es un traumatismo que podría haber sido previsto de que no ocurriera si se usara muchas veces las adecuadas herramientas de protección, como mascarillas o antiparras o cintos de seguridad. Las etiologías de los traumas pueden ser el trauma mecánico, que es el más común, es el golpe del ojo, que puede ser un trauma abierto o cerrado, y los traumatismos con sustancias químicas o con radiaciones son las tres causas más importantes de traumatismo ocular. Los traumas pueden afectar severamente la transparencia corneal y esa afectación termina con la visión del paciente. Y en particular, en algunos casos, es tan importante la acción que ustedes tengan que de la acción que tenga el médico que recibe en la guardia de este paciente dependerá el futuro de la visión de ese ojo. La anamnesis es lo primero que hay que realizar porque nos ayudará a veces en el recorrido de la etiología. No siempre el paciente tiene claro con qué se accidentó el ojo, pero será fácil, por ejemplo, saber si estaba realizando tareas de poda porque habrá un traumatismo vegetal de por medio, o si estaba desinfectando las plantas porque habrá un traumatismo con un químico, o si estuvo soldando porque se corrió la mascarilla, es decir, conocer el ámbito donde se realizó y la naturaleza del trauma tiene una verdadera ayuda a la hora de determinar cuál es exactamente la etiología. ¿Qué otra cosa tenemos que tener disponible? Bueno, como ya dijimos en la clase, en la charla de ojo rojo, tenemos que tener una iluminación adecuada. La iluminación con el celular habíamos convenido que era excelente, pero tenemos que disponer de un anestésico porque el paciente traumatizado tiene una gran fotofobia y tenemos que tener también fluoresceína para, como herramienta diagnóstica, determinar cuál es, si ha habido o no solución de continuidad, laceración en la córnea o laceración en la conjuntiva. El examen tendrá que tener en cuenta cómo está la agudeza visual, cómo está la motilidad ocular, particularmente en los traumas cerrados de golpe de puño, donde puede haber fracturas de las paredes orbitarias, y considerar que a veces necesitamos herramientas de diagnóstico simples, como por ejemplo una placa simple o una tomografía, que no en todos los lugares se dispone. Por ejemplo, en esta época del COVID, todos los centros de diagnóstico importantes en la ciudad de La Plata están cerrados, y eso parece mentira, pero es una verdadera complicación. Sí, una placa radiográfica nos ayuda mucho. Y además elementos del celular. Acá les he traído una aplicación que está disponible para todos los sistemas, que se llama iHandbook. Lo encuentran en el Apple Store o en el sistema Android como iHandbook. Esto, además de tener un chat permanente de ayuda, tienen, como van a ver, aplicaciones interesantes, como esta que dice testeo de la agudeza visual, como verán, acá testeo de la agudeza visual, testeo de la visión en colores. Tiene una luz de fluoresceína, o sea que ustedes pueden usar luz de cobalto, que es la que provee, en este caso, la pantalla del celular, para iluminar la fluoresceína, que la fluoresceína se torne fluorescente y que, por lo tanto, esa fluorescencia les permita ver con mayor claridad una úlcera de córnea. Bien. Los traumas oculares son, en esencia, dos grandes grupos: el traumatismo ocular cerrado y el trauma ocular abierto. El traumatismo ocular cerrado, a su vez el más importante, es el traumatismo contuso, el trauma contuso propiamente dicho, o las laceraciones sobre córnea. En cambio, en el trauma ocular abierto lo podemos clasificar en 4 tipos de trauma donde se ha perdido la continuidad de la pared orbitaria. Después vamos a ver cada uno de ellos, pero estamos con el penetrante, perforante, el cuerpo extraño e intraocular, como ven acá, y el estallido o ruptura del globo ocular previamente dicho. Veamos trauma ocular cerrado. El que vamos a tomar como ejemplo del trauma ocular cerrado es el golpe de puño, o a veces un golpe con un objeto romo contundente, con un palo.
con un caño, con un borde de una pared. Tiene que ser siempre un traumatismo contuso donde la pared ocular no se encuentra involucrada. En cambio, la laceración sí puede ser, en este caso como una tijera, se laceró la córnea, pero la integridad de la pared ocular está afectada muy parcialmente. En este caso es totalmente la córnea. Un vidrio roto, un cuchillo, un tenedor, como decían nuestras abuelas, cualquier objeto punzante puede ser causante de una úlcera de córnea. Vamos a tomar como ejemplo del trauma contuso el trauma contuso cerrado, que puede conducirnos a cualquiera de estas tres circunstancias, de acuerdo en general a la intensidad o a la etiología. El IPEMA es sangre en cámara anterior. Típicos IPEMAs, golpe, por ejemplo, con una pelotita de ping-pong o con una pelota de tenis sobre el ojo. En ese caso, en ninguno de los dos casos se estaba usando la protección adecuada, pero golpea, es un golpe muy fuerte contra el globo ocular. Fractura de piso de órbita. Fractura de piso orbitario es en general un golpe de puño con mucha intensidad. Y por último, la luxación de cristalino, que no nos vamos a explayar porque no es de manejo del médico en la guardia, en donde el golpe es tan intenso que ha llevado a la salida del cristalino de la cámara posterior hacia la cámara anterior. Entonces, del trauma contuso vamos a tomar dos de ellos, que son el IPEMA y la fractura de piso orbitario. El IPEMA es sangre en cámara anterior. Cuando hay sangre en la cámara anterior, la dividimos en grados, que será respetando, como verán, el nivel de sangre que hay. Grado 1, hay una pequeña cantidad de sangre, grado 2 casi llega a la pupila y el grado 3 sobrepasa ampliamente la pupila. Y por último, el red ball, que es el cuarto estadio donde toda la cámara anterior está llena de sangre. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la sangre de cámara anterior? Y el aumento de la presión intraocular, porque es imposible drenar adecuadamente el humor acuoso a través del seno camerular, porque la sangre es más densa y está tapando el trabeculado. Entonces levanta la presión. Si la presión levanta, hay mayor probabilidad de que la córnea se impregne de sangre, el endotelio corneal. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser reposo en cama. 45 grados es la mejor de las posiciones porque se va a aumentar la superficie de exposición y entonces la sangre va a tener mayor lugar donde absorberse. El uso de cicloplégicos y de acetazolamida en el caso que haya aumento de la presión intraocular. Y después será patrimonio del oftalmólogo evaluar si es necesario un drenaje quirúrgico si al cabo de una semana en reposo la sangre no se ha terminado absorbiendo, porque existe el riesgo de la impregnación hemática y del glaucoma secundario. El otro trauma contuso que dijimos que le íbamos a dar relevancia es la fractura de piso de órbita. Lo más común es un golpe de puño, pero también puede ser caerse sobre el filo o la punta de una mesa, o la punta de un banco, o la punta de una silla, o golpearse con la punta de una ventana. Es decir, las probabilidades de accidentes son tan grandes que creo que les podría decir que en tantos años de oftalmología hemos visto de todo, hasta accidentes perforantes por una cucharita de helado cuando el helado estaba duro, así que imagínense ustedes. Pero cuando vean que aparece a la consulta esto, un descenso del globo ocular, fíjense en la diapositiva, el globo ocular en este paciente se le está pidiendo que mire para arriba, en cambio este ojo no sube. Asimetría de la hendidura, este ojo está más pequeño, el globo ocular está descendido, hay sensación de como que el ojo estuviera más chiquito y hacia atrás en oftalmos, y además el paciente se queja de ver doble. Cuando lo examinamos, además de quejarse de ver doble, el ojo no puede mirar para arriba, y entonces estamos constatando de que hay un atrapamiento del recto inferior en el trazo fracturario. Y además suele haber en estos casos también una alteración de la sensibilidad porque está atrapado en el trazo fracturario
no solo el recto inferior, sino también el nervio infraorbitario. Fíjense cómo en una placa se puede ver perfectamente cómo se rompió la integridad de la pared inferior de la órbita, el seno maxilar está ocupado, el seno maxilar está ocupado por sangre, y en una tomografía, en este caso del lado izquierdo, se ve con mucha mayor claridad la ruptura de la integridad de la pared y un hemoseno. Entonces, acá, ¿qué habrá que hacer? Lo que tienen que tener en claro es que esto no apura, no hay que desesperarse, porque con tratamiento antiinflamatorio es probable que ceda la inflamación, que el recto inferior se desencarcele, y al desencajarse del trazo fracturario, todo el contenido orbitario se regulariza y se cierra la fractura por segunda. Si esto al cabo de 10 días no ocurre, el tratamiento será, como dice acá, un tratamiento quirúrgico con la colocación de una malla en el piso orbitario y la reposición de todo el contenido ocular dentro de su posición. Dijimos que había, además, quemaduras, traumatismo contuso, y dijimos que había quemaduras. Las quemaduras oculares pueden ser quemaduras químicas o quemaduras físicas. Las quemaduras químicas, a su vez, alcalinas y ácidas, y las físicas, quemaduras de tipo solar o fotoeléctrica. Veamos cada una de ellas. Si hay algo en el cual ustedes como médicos de guardia pueden actuar, y será fundamental de cómo actúen, es en las quemaduras alcalinas. Como concepto, la quemadura alcalina es una quemadura gravísima, porque en general genera una necrosis de tipo progresiva. El término que se utiliza es colicuativa, porque los alcalinos se unen a las proteínas tisulares y generan una reacción en cadena. O sea que la lesión que se produjo hoy va a ser menor a la que va a tener el paciente mañana, y va a ser menor aún a la que va a tener dentro de una semana. Hay que actuar en el momento y tratar de quitar todo el material alcalino que tenga el ojo. ¿Cuáles pueden ser esos materiales alcalinos? Lavandina, hipoclorito de sodio, cal, cemento, potasa, amoníaco. Los ácidos industriales, por lo contrario, generan una lesión que no es progresiva, y el ácido que con más frecuencia puede producir accidentes, que se usa mucho en la industria y se usa en los hogares, y tiene muchos usos en la construcción también, es el ácido muriático y el vinagre. A diferencia de la lesión por álcalis, la lesión por ácidos no es progresiva. Fíjense, las lesiones alcalinas dijimos que eran graves. ¿Por qué? Porque generan un derrumbe de la estructura ocular cuando no se la trata, cuando no actúa el médico en el primer nivel de atención. Necrosis colicuativa, progresiva, saponificación, se hace jabón con los tejidos celulares. Esto es lo que ocurre cuando empieza una lesión por álcali. La primera figura es el día 1. Fíjense, lo que pueden ver ustedes es una úlcera. En este caso la úlcera no está siendo observada con luz de cobalto, así que están viendo una gran úlcera en la córnea, pero si miran con detenimiento, además, en esta zona, la esclera, la conjuntiva que recubre la esclera, la conjuntiva vulvar, está blanca, quiere decir que ha habido una quemadura severa. Y esa quemadura implica quemadura de las células madres del limbo, con lo cual, fíjense acá, el tejido está blanco, está isquémico, se quemó totalmente. Acá lo es más aún, y este es el estadio terminal de este tipo de lesiones. Un estadio en el cual prácticamente no puede hacerse nada, porque no hay ni células en el limbo que puedan permitirnos llevar a cabo un trasplante y mejorando la transparencia, devolver visión a ese ojo. ¿Qué se hace? Se trata de evitar entonces el daño con un lavado abundante con agua. En cualquier guardia hay una pileta con una canilla. Si además ustedes reciben una quemadura alcalina, y quemadura, por ejemplo, con lavandina, y tienen disponible una jeringa, cargan la jeringa con suero glucosado, o con suero simplemente, o con agua, y lavan
con fuerza. Lamentablemente esto le duele al paciente, si tiene anestesia la pasa mucho mejor tras que viene accidentado, y lavan con fuerza de arrastre para que no quede nada. Hay que lavarle fondos de saco, el conjuntival inferior y el conjuntival superior. Si la quemadura ha sido con cal, y por ejemplo es un empleado de la construcción y era con cal viva, en realidad el empleado primero va a saber si era cal viva o cal apagada. Si es cal apagada es menos nociva, pero igualmente tienen que vertir el párpado, ya seguramente lo han aprendido a hacer, y fijarse que no haya ningún contenido calcáreo que quede en los fondos de saco. Eso se lava bien con algo que actúe como arrastre, con una jeringa, con una aguja y además con un hisopo. Hay que tener la total seguridad que no quedó nada, porque si quedó algo, sigue penetrando por el fenómeno de saponificación. Si esto como corolario, si estuviera en un servicio de oftalmología, los oftalmólogos disponemos, o en muchos hospitales, disponemos de un quelante específico del calcio, que ustedes deben saber que existe, que es el ETA, es la sigla de tato disódico tetracético, quelante específico que atrapa cualquiera de los iones cálcicos que andan dando vueltas por ahí, los neutraliza, pero no van a tener en una guardia, en lonco, pues, por ejemplo, quelantes del calcio. Así que lavar es la esencia, pero no una lavadita, es lavar y lavar y lavar y avertir el párpado y pasar un hisopo y tener constancia de que no queda nada. Eso les va a dar a ustedes la tranquilidad de haber hecho lo mejor por el paciente y la tranquilidad de estar actuando de manera adecuada con una consulta precisa y con una praxis médica que es la que corresponde. En cambio, las quemaduras por ácido sin bien producen grandes lesiones. Fíjense, acá tenemos una quemadura por ácido, acá sí se ve la fluorescencia de la fluoresceína, tiene mucha menor agresividad, no son progresivas, pero siempre hay que lavarlas. Si tuviéramos bicarbonato de sodio, que es una base alcalina, podríamos neutralizar una quemadura por vinagre, pero en realidad lo más importante es lavar y pesquisar que no haya una úlcera de córnea. Si existe la úlcera de córnea, sea la etiología que sea, ya lo veremos más adelante, en este caso hay una terrible úlcera de córnea, ya veremos más adelante, siempre frente a una úlcera de córnea hay que hacer un tratamiento. En este caso, esto es una queratitis fotoeléctrica, en donde ha habido exposición a las soldaduras sin la correspondiente protección. Es muy común en los soldadores que se quitan la máscara para ver en las soldaduras si ponen bien el electrodo, y ahí es donde ocurre un arco voltaico que desepitaliza totalmente la córnea al cabo de unas 6 u 8 horas. Entonces son los típicos pacientes que consultan con un exquisito dolor de madrugada en una guardia, vienen con almohadas, con los dos ojos tapados, acompañados por varios familiares, y en realidad es un cuadro de mucho dolor que padece, que ustedes la alivian inmediatamente con la colocación de un anestésico que se lo van a quedar ustedes, porque el anestésico nunca es para administrárselo al paciente. El paciente va a sentir inmediato alivio para que ustedes puedan tapar el ojo. No debe ser usado corticoide y jamás darle el anestésico al paciente. Toda úlcera de córnea, sea la úlcera de córnea por una quemadura fotoeléctrica o por radiación de los alpinistas o esquiadores, sea una úlcera de córnea por una quemadura ácida, o sea, una úlcera de córnea por una quemadura alcalina, debe ser tapada. Siempre la úlcera se tapa. Además de taparse, se utiliza para el tapado un antibiótico, y muchas veces usamos al tapar un midriático que pone en reposo el iris. Es como si entablilláramos el iris, ¿no es cierto?, para que no se inflame y por lo tanto la inflamación no genere más lesión dentro del ojo. Por último, vamos a dejar el trauma ocular abierto. Este trauma es el más grave de todos porque implica una ruptura de la pared ocular.
La ruptura de la pared ocular completa. El cuerpo extraño intraocular puede entrar por una ruptura de la pared ocular, que puede ser por una herida penetrante o perforante. El cuerpo extraño intraocular entra y se aloja dentro del ojo, lo cual es dramático. Fíjense ahí una placa, una tomografía con un cuerpo extraño dentro del ojo. Las tomografías no nos sirven en general, salvo que los tomógrafos sean de ultimísima generación y enfoquen exclusivamente las órbitas para ubicar exactamente el lugar del cuerpo extraño. La ruptura o estallido ocular es un estallido en el cual se rompe la pared ocular de manera completa en los lugares de resistencia más baja. ¿Cuáles son los lugares de más baja resistencia? Aquí el limbo esclerocorneano y aquí la lámina cribosa. Es como que, si permítanme la expresión, hay una rajadura completa de la superficie ocular y eso en realidad es una verdadera urgencia que no puede ser tratada por ningún médico en ninguna guardia, debe ser patrimonio exclusivo del oftalmólogo. Así como también el trauma penetrante y perforante. El trauma penetrante atraviesa todas las paredes oculares. Por ejemplo, atravesó acá la totalidad de la córnea. Fíjense cómo se encuentra el iris saliendo por fuera. Y el perforante es cuando tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Por lo tanto, la pared ocular está comprometida en su totalidad y en varios lugares. Situación esta que lo torna mucho más complicado aún. O sea, que casi está dejado para la última en esta charla lo que es el trauma, las quemaduras más graves en su fase tardía y el trauma ocular abierto, que es casi patrimonio del oculista. Pero lo importante es que ustedes sepan tapar, primero diagnosticar. Diagnosticar significa: tiene un trauma ocular abierto, esto es grave. ¿Qué le realizo? Los estudios complementarios, porque sé que esto va a ser quirúrgico, el laboratorio y la placa para descartar que no haya una perforación. Lo cubro con un antibiótico sistémico y además, algo que falta ahí, el tratamiento antitetánico, y se derivará a un centro de mayor complejidad. Pero esto es fundamental que ustedes lo hagan. Y como verán, a ellos también le pasa, a los animales muchas veces nos encontramos con animales con un solo ojo, pero los animales no han tenido la oportunidad de usar los elementos de protección adecuados. Como le dije al principio de la charla, la mayor parte de los traumatismos oculares podrían haberse evitado si se hubiera usado la protección adecuada. Gracias a las campañas iniciadas por los oftalmólogos, por ejemplo, el uso del cinto de seguridad ha prevenido la perforación ocular bilateral que ocurría en los acompañantes en los accidentes automovilísticos. Esperamos desde la cátedra que ustedes también sean vehículos de esta información. Nos vemos prontamente. Muchas gracias.